Seguimos en este servicio en línea y ahora conectándonos con la palabra de Dios. Por favor, toma tu Biblia ahí donde estás. Vamos a dedicar este tiempo a la palabra. Estamos en estos días compartiendo una serie muy importante que justo se conecta con varios acontecimientos que estamos viviendo aquí en el área de Los Ángeles y también en Simi Valley. Así que quiero que hoy abordemos la tercera parte de La mente, un campo de batalla. Ustedes recordarán seguramente todo lo que hemos estado estudiando juntos a través de estos sermones en cuanto a lo que sucede en la mente del ser humano y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Hace prácticamente menos de 24 horas estaba justamente analizando un poco más este tema y me puse a pensar en lo relacionado con lo que estamos viviendo en estos días. Todo comienza en la mente. Cuando pienso de repente el día lunes 25 en la vida de Derek Chauvin, que es un oficial de policía, y pienso también en George Floyd, que es un afroamericano que viven allí en Minneapolis, o vivían, mejor dicho, cada uno de ellos con ideas diferentes, con circunstancias diferentes, se encuentran en un momento determinado de su vida. Y entonces cada uno cree que está haciendo lo que tiene que hacer, pero todo eso los lleva a que en la iniciativa, en la idea, lo que ellos pretenden hacer, creen estar bien cada uno. Y no pretendo justificar a ninguno de los dos, pero estoy viendo ahora todo el pandemonio que se ha generado en los Estados Unidos. Como oramos hoy día, recuerdo también en 1992, circunstancias muy parecidas, donde otra vez la violencia lamentable por un oficial de policía que desborda tal vez su ira sobre un ciudadano afroamericano. Pero mis amados, ¿por qué digo que todo comienza por la mente? Porque la mente está luchando con la actitud. Porque vemos nosotros entonces que por un lado se acusa a George Floyd de haber utilizado o haber intentado hacer una compra con un billete de $20 falso, al menos es alguna de las cosas que leemos en estos días. Y eso es un poco tal vez la actitud que tuvo esta persona. Pero por otro lado tenemos la actitud que tiene el oficial de policía que debe hacer su trabajo, pero no en la manera en que lo hizo. Entonces, la mente lucha con la actitud. La mente tal vez sabía lo que tenía que hacer, pero la actitud les traicionó a ambos. La mente también está en lucha también con la impotencia, porque después de esa situación vemos a la gente que desborda en ira, en enojo. La mente entonces es versus la impotencia. Porque las personas que les vemos entonces que salen a las calles en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en su mente lo que están clamando es justicia por lo que han visto a través de las redes sociales en esos videos. Y con mucha razón claman por una justicia. La mente está luchando con la impotencia. Por eso es que entonces el pueblo sale a las calles, pero esa misma mente que lucha con la impotencia es la misma mente que lucha, mejor dicho, con el asunto de la justicia. ¿Cómo reclamar y recibir justicia? ¿Cómo puede llegar entonces la mente a estar satisfecha si en realidad la justicia no se lleva a cabo? Y si peor aún, pasan los años y vez tras vez estas situaciones tan trágicas, tan lamentables y tan tristes
justamente para los grupos étnicos o los grupos minoritarios, aún continúa sucediendo. La mente entonces está luchando también con la ira. Para mí era la primera vez que veía a personas capaces de abordar carros policiales, incendiarlos, ver tantas personas que entonces, que nada tiene que ver con la petición de la justicia, sino que aprovechan para saquear, para robar, para delinquir, para pecar de la manera más atroz delante de Dios y del mundo entero. Así que la mente está luchando entonces con la ira, esa ira que se desborda y que nada tiene que ver con la petición de justicia. Porque, amados, estamos totalmente de acuerdo que tenemos que reclamar la justicia, pero no podemos entonces utilizar esa petición de justicia para justificar los actos vandálicos. Ahora, estamos hablando de la mente, de ese campo de batalla. Cada persona que veíamos ayer durante tantas horas de la noche corriendo por las calles de esta gran ciudad de Los Ángeles, viendo la oportunidad de saquear cualquier tipo de negocio. Hay en la mente allí una lucha. ¿Para qué está preparada hoy nuestra mente? Piense, ¿qué tipo de preparación tiene su mente? Quisiera llevarles al hacer esta pregunta a 1 de Pedro capítulo 1 y verso 13. Esta palabra la escribe el apóstol Pedro, que no participó jamás de ninguna marcha ni acontecimientos como los que estamos viviendo nosotros. Pero él entonces en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Interesante, como si el apóstol Pedro nos hubiera escrito esa porción de su carta para estos días. Dice, así que preparen su mente para actuar. Mi amiga y mi amigo, ¿cómo está usted preparando su mente? ¿Cómo está usted actuando en realidad? ¿Para qué está preparada su mente? ¿Está preparada para enojarse, para desbordarse, para airarse, para participar de actos vandálicos? Usted sabe, seguramente, que no debe ser así. Por eso Pedro dice, y ejerciten el control propio. Ahí es donde la mente, en ese campo de batalla, se decide si gana o si pierde. Ahí se decide entonces si la persona pone control a su vida o deja que se desborde. Verdaderamente estamos en un tiempo, mi amiga y mi amigo, donde necesitamos controlar nuestros impulsos, controlar nuestra ira, nuestros enojos, más allá de todos los argumentos que querramos utilizar. No hay argumento que justifique la violencia, no hay argumento que justifique someter a una persona en el piso y casi quitarle la vida allí mismo. No hay argumento que justifique los saqueos en las ciudades y que deje sin trabajo luego a miles. Mis amados, la mente está en una lucha con la iniquidad. Es la mente versus la iniquidad que anda por todas partes. Hoy la iniquidad se mueve como una señora, como una reina en su palacio. Miren ustedes cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice el profeta que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, dice el profeta,
vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mi amigo y mi amiga, tal vez usted ha tenido el deseo de salir a las calles, y es bueno el hecho de salir a protestar, de salir a reclamar esa justicia. Pero el profeta dice, alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Saben, seguramente muchos de esos centenares de muchachos, porque son jóvenes de un promedio hasta 30 o 35 años, que salieron a las calles, tal vez no todos salieron con la idea de delinquir, pero sin embargo, en ese momento donde la adrenalina está tan alta y tan fuerte, se dejaron llevar. Y algunos estaban caminando así, pero veían una vidriera rota, veían una oportunidad, miraban a todas partes y decían, bueno, este es mi momento, esta es mi oportunidad de tener un calzado nuevo, una televisión, lo que sea. Y terminaban delinquiendo. Aunque no habían ido de repente pensando en eso, pero eran arrastrados justamente, porque ahí, en ese momento, se estaba llevando a cabo una guerra de pensamiento. Ese momento donde ese hombre o esa mujer lucha con pensar, ¿entro o no entro? ¿Participo o no participo? ¿Hago lo mismo? ¿Voy a delinquir como todos los demás o me voy a quedar quieto? Esa es la situación. El profeta nos dice, aléjense de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Recuerde, no hay pecadito. No es ni pecadito ni pecadote. El pecado es pecado, punto. No hay diminutivo ni aumentativo. Todo pecado te va a separar siempre de Dios. Va a romper la relación con Dios. Ahora, mi amigo y mi amiga, usted que está conectada y conectado con este servicio en línea, ¿en qué piensa usted en estos días? En estos días de incertidumbres, de pandemias, de tantos problemas. ¿En qué está pensando usted verdaderamente? Fíjese usted que el apóstol Pablo le escribió una carta a los hermanos en la ciudad de Filipo. Filipenses capítulo 4 y verso 8 dice, por lo demás, hermanos, escuchen esto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice Pablo, todo lo que es de buen nombre. Si hay, escuche bien, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, amados míos, en eso pensad. Piense en aquello que es digno de alabar y de glorificar al Señor. En medio de esa guerra de pensamientos, en esa batalla que estás viviendo en este momento, piensa, ¿qué es lo que hay honesto en tus pensamientos, verdadero, que es justo, lo que es puro? Porque esa justicia que ahora se reclama comienza por cada uno de nosotros en nuestras vidas. No puedo reclamar justicia si yo no soy justo, primeramente. No puedes salir a las calles a reclamar una justicia que tú no practicas. Primero practícala, vívela, para poderla entonces cuestionar, reclamar, pedir para ti. Por eso Pablo dice, en eso pensad. La mente está constantemente luchando también con el arrepentimiento. ¿Cuántas personas entonces muchas veces están sintiendo que es el Espíritu Santo de Dios, que le está redarguyendo, que le está llevando a ese momento de arrepentirse delante de Dios? Recuerde, el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, de propósito, de estilo de vida, como lo demuestra esa imagen que usted está viendo seguramente ahora. La mente lucha con ese momento de arrepentimiento. Es justo que te arrepientas. Es justo, querida dama y querido caballero, que usted le entregue su vida a Dios en medio de este tiempo que vivimos.
Esa es la justicia de Dios, que reconozca usted que Él ha entregado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarle, para redimirle, para que usted pueda tener esa salvación y esa vida eterna. La mente está luchando con el cambio, es la mente versus el cambio. Cuando vemos esas señales de tráfico cuando usted maneja, donde hay lugares donde esa señal dice que usted puede hacer una vuelta en U, es decir, regresar. ¿Sabe el significado de ese cambio en la mente? Se llama metanoia, es decir, el cambio de parecer implica volver al propósito original. Necesitamos arrepentirnos. Hoy la humanidad necesita experimentar el arrepentimiento. Es decir, esa metanoia, esa palabra griega quiere decir que hay un cambio de parecer, pero implica volver por completo, darle la espada por completo a ese pecado, a esos pensamientos que te están alejando de Dios. Implica volver entonces al propósito original. Mi amigo y mi amiga, usted fue creado con un propósito original de parte de Dios. Usted existe porque Dios tiene un propósito para su vida. Y créame que el propósito de Dios no es tenerle a usted de repente corriendo por las calles, haciendo actos vandálicos o cosas que no agradan ni a Dios ni a nadie. Mis amados, se trata de volver al propósito original. Si cada persona implicada en todo esto intentara volver al propósito original, tener un cambio en su manera de ser, aquellos que son racistas, dejar de hacerlo. Aquellos que de alguna manera están siempre delinquiendo, abandonar eso. Dejar que el Espíritu Santo les redarguya. ¿Sabe, mi amiga y mi amigo? La mente lucha con la transformación, porque la palabra de Dios lo que quiere es transformar nuestras vidas. Para eso ha sido dejada la palabra por nuestro Dios poderoso. Por eso vemos que es la mente versus la transformación. Y me refiero a la transformación de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y verso 2. Amados, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Usted no puede decir, bueno, las cosas son como están, así es, y bueno, si aquel lo hace, yo también lo hago. Usted no se tiene que conformar a estas cosas. El apóstol Pablo nos enseña entonces que debemos ser transformados, pero transformados no por la influencia de personas que actúan con ira, con vandalismo, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ha usted experimentado ya esa transformación, esa renovación en su manera de pensar? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque es imposible que reciba a Cristo y que siga pensando igual que antes. Ninguna persona que tiene un encuentro con Cristo sigue pensando igual. Hay un cambio, una transformación en la manera de pensar, en la manera de ver las cosas, en la manera de entender. Y dice Pablo, ¿para qué? Porque usted se preguntará, ¿y para qué? Pablo le responde y le dice, inspirado por el Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, de eso se trata. La voluntad de Dios es que todo mundo sea transformado, que sea renovado en su entendimiento. No importa si usted es un civil, si usted es un militar, un oficial de policía, si usted es un político, no importa quién es usted, cuál es su apellido, su status quo, dónde usted vive, a qué raza pertenece, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso necesitamos experimentar. Esa es la realidad. Amados, ¿sabe lo que sucede?
que el hombre, según dice Salomón allí en Proverbios 21:2, el hombre cree que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Eso es lo que sucede. Todos creen estar bien. Tal vez, si hablamos con el oficial Derek, tal vez él cree, no, yo hice lo que tenía que hacer. Si hablamos con otras personas a favor de George Floyd, dirán, no, eso era lo que, él estaba bien y el oficial estaba mal. El hombre se encarga de buscar su propio camino, de decir yo estoy bien, en su propia opinión. Pero sin embargo el proverbista dice, Jehová pesa los corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones en estos días de crisis, de pandemia, en este tiempo de caos social que vivimos en nuestro país? Amados, pensemos en esto, según el salmista. Él dice, oh Jehová, él levanta sus ojos al cielo, clama a Dios y le dice, tú me has examinado, le dice el salmista, y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sabe? Usted que está luchando con sus pensamientos, que está en este momento en una verdadera guerra y batalla, tiene que entender esto de verdad, así como lo entendió el salmista, porque Dios tiene la capacidad de examinar nuestra mente como ni incluso ni el mejor psicólogo del mundo lo puede hacer, y examinar nuestro corazón, ni siquiera el mejor cardiólogo del mundo lo puede hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces hoy, mi amigo y mi amiga, busque al que puede examinarle, al que conoce justamente, conoce su sentar, conoce su levantar, es decir, conoce absolutamente todo de usted. Él es el que entiende nuestros pensamientos. Tal vez usted alguna vez es de esas personas que ha dicho, es que a mí nadie me entiende. Créame que si hay alguien que le entiende, ese es Dios. Dios verdaderamente le entiende, mi amigo y mi amiga, en este tiempo de lucha. Búsquele. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue capaz de sentarse, de postrarse, de parar un momento y buscar a Dios? El apóstol Pablo nos ayuda a entender algo muy importante en estos días. Y quisiera que esto fuera para todos los creyentes, para todas las familias. Porque Pablo, cuando envía su primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 10, les dijo, os ruego pues, hermanos, escuchen esto, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al pueblo de Dios, a ustedes, a los creyentes, a la familia, al cuerpo de Cristo, recuerden, la palabra nos exhorta a estar en unidad, a estar en un mismo sentir. Este es un tiempo para que hoy más que nunca, cada mujer y cada hombre que se llama cristiana o cristiano, que se llama creyente, esté conectado con Dios, esté conectado con su palabra, esté conectado con su iglesia en lo que está haciendo. No es un tiempo para que te vayas a la playa, para que vayas a disfrutar de los lindos días. ¿Cómo quieres que Dios te encuentre? En el momento en que se está predicando la palabra de Dios, ¿quieres que te encuentre en algún lugar paseando, divirtiéndote, pasándola bien, cuando que tenías que estar conectada y conectado con la palabra de Dios? Y no me digas, lo veo después, porque lo dejan grabado. No se trata de eso, se trata de un compromiso. Cristianas y cristianos que me escuchen, ustedes deben dar el ejemplo al resto de los que les rodean, a la familia que aún no conoce del Señor, al vecindario, a la comunidad que les rodea. Porque
es en este momento en vivo. Es como cuando ibas a tu templo o aquí a tu iglesia. Lo único que ha cambiado es el lugar donde le adoras. Ahora lo estás haciendo en tu casa, o en tu departamento, o en tu recámara. Es lo único que ha cambiado. No ha cambiado el horario, no ha cambiado la fecha. Así que entonces, tiene que ser de un mismo sentir. Identifícate con lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Él quiere usarle a usted para que comparta también la palabra de Dios. Hay que estar en un mismo sentir. Pablo entonces aún ayuda a la gente de Éfeso, no solo a los corintios, a entender esto. Y les dijo desde aquella cárcel: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de que actúa en nosotros, a Él, dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. En la iglesia, aunque el templo tenga que estar cerrado, pero la iglesia sigue adelante. La iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, dice Pablo, por los siglos de los siglos. Y dice, amén, es decir, así sea. Recuerde de lo que pedimos y de lo que entendemos. Mi amado y mi amada, ¿está usted entendiendo el propósito de Dios en estos tiempos? El propósito de Dios no es que usted esté paseando en este momento. El propósito de Dios no es que usted se vaya de pesca a la playa o cualquier lugar. Ese no es el propósito de Dios ahora. Claro que quiere que usted pueda descansar cuando lo necesita, pero el propósito de Dios es que usted esté en un mismo sentir con su iglesia, con el cuerpo de Cristo y especialmente compartiendo. En estos días que Dios le facilita a usted tanta tecnología, utilícela para compartir esta palabra. Acercándonos ahora al momento en el cual queremos concluir adorando y glorificando al Señor con nuestro grupo de alabanza, quiero ahora animarle para que oremos de esta manera, para que oremos juntos. Ahí en la pantalla quiero ponerle esta oración para que usted la repita conmigo ahí donde está. Tal vez usted no ha entendido mucho todavía. A mí me pasaba lo mismo cuando comencé a acercarme a Dios. Pero le animo a que ahora usted haga una oración. Lea lo que le estamos poniendo en la pantalla y diga conmigo, repítalo ahí en su casa. Diga de esta manera: Señor, aún no puedo entender todo, pero he entendido que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme y darme la vida eterna. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por la salvación que hoy me has dado. Amén. Mi amiga y mi amigo, me alegraría mucho saber que usted ha podido hacer esta oración con su servidor para dar este primer paso de sintonía con Dios. Este primer paso en el cual entonces usted no está experimentando un cambio de religión, sino comenzando una relación con Dios. Antes de que nuestro enemigo, el diablo, que con su astucia le vaya a convencer a usted y le vaya a ganar la batalla de su mente de hacer lo que no debe hacer. Así que mi amiga y mi amigo, sígase conectando con nuestros servicios en línea. Recuerde, el próximo viernes estamos a las 7 en punto de la noche, hora de California. Y si usted quiere seguir adelante el discipulado, los días martes lo estamos haciendo a las 7, pero usted debe escribirnos y dejarnos saber que está interesado. Y los sábados a las 5 en punto de la tarde, la pastora Renata está compartiendo la palabra de Dios con todos aquellos mujeres, siervas de Dios, amigas que tienen el deseo de crecer,
de aprender más de la palabra. Así que le animo entonces a que se conecte con nuestros servicios en línea, nuestros discipulados y las conferencias para mujeres. Ha sido un privilegio compartir con usted la palabra de Dios. Y ahora ahí donde está, póngase de pie ahí en la sala y entonces le vamos a poner el canto para que usted cante también. Nuestro grupo de alabanza entonces termina y le da cierre a este servicio en línea. Que Dios me lo bendiga, que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones y la presencia de su Espíritu Santo siempre caminando con usted. Hasta pronto. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor este último canto y así quedamos despedidos. Acompáñenos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Con fuerza, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Mi esperanza, mi esperanza es en ti, mi esperanza es en ti, toda gloria a ti, mi Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, mi Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata,
pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Dios les bendiga.